Ahora soy bombero forestal helitransportado. Vamos en un helicóptero que es un Super Puma. Somos 14 especialistas con técnicos, un bombero forestal jefe de unidad y 2 pilotos. El helicóptero depende de volar entre el ocaso y el orto, que es cuando amanece y cuando anochece. ¿Cuánto trabaja un bombero forestal en verano? Había días que me iba a mi casa, descansaba mis 12 horas y volvía otra vez a un incendio, porque era un incendio con otro, uno con otro. Realmente hasta los días que tú estás libre, estás activo, digamos, como tal. Que si en tu periodo de descanso te llaman a las 5 horas, te pueden hacer incorporarte en un caso de emergencia. Mi primer incendio, y encima que era jefe de unidad, la verdad, sinceramente dicho así, pues, me asusté. Y sí que es verdad que hubo un momento en que yo solo veía fuego por todo. ¿Qué se te pasa ahí por la cabeza en ese momento? Sobre todo es calma, intentar analizar, pero lo primero que te sale es correr. Bienvenidos a Cuerpo de Acción. Hoy tenemos un invitado muy especial porque es familia mía, es mi primo hermano. Él es bombero forestal, de todas formas voy a dejar que se presente él mismo. Así que dinos quién eres y qué haces. Bueno, pues soy Carlos Segura, tengo 29 años y soy bombero forestal en la provincia de Ciudad Real, aunque realmente soy de Albacete. ¿Qué te llevó a ser bombero forestal? Pues realmente lo que estudié fue agente medioambiental y hasta que salí a la oposición pues vi que había una oferta de empleo en el Infocan de Castilla-La Mancha y decidí presentarme y aprobé la bolsa. Me presenté a varias categorías porque dentro de la empresa o del dispositivo tiene varias categorías y aprobé todas. ¿Y cómo va eso de las categorías? Pues realmente tienes que presentarte a diferentes categorías dependiendo del nivel de estudios que tengas y también incluso del tipo de carné que tengas para presentarte de una cosa y de otra. En mi caso me presenté a jefe de unidad, que es capataz de retén, a especialista y a emisorista de central o de aeródromo. ¿Y qué más categorías hay? Conductor. O sea que hay 4 en total. Hay 4 categorías. Bueno, y ya de primeras te presentaste a 3, Me es decir, presenté a ya 3. dijiste... La de conductor no, porque en ese momento no tenía el carné C, que es el que exigen para ser el conductor de autobomba. ¿Y qué hiciste para prepararte esa oposición? A ver, realmente la preparación la tenía ya del módulo, del estudio de agente medioambiental, entonces ya partía de una base. Entonces, en mi caso, me costó menos que la gente que no está preparada, pero la oposición realmente es bastante asequible. ¿Y en qué costaba el temario? Pues prácticamente toda la parte de incendios forestales. Tiene parte de prevención de riesgos, del accidente y luego los comportamientos del incendio, lo que te puede encontrar, el uso de herramientas. En cada comunidad es diferente, ¿no? Sí, las pruebas suelen ser diferentes. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en este caso que es donde yo estoy, la parte, digamos, del examen o de la oposición son 4 partes. Primero tienes una parte teórica, que suele ser normalmente tipo test, es una general, y luego tienes una específica de cada categoría, que es lo que te comenté anteriormente. Luego tienes una parte psicotécnica, que es apto o no apto, una prueba física, también que suele ser de la mochila, y dependiendo de la categoría en la que trabajes, tienes un peso para hacer la prueba u otra, y luego tienes una parte práctica, que normalmente suele ser hacer una línea de defensa con herramienta, manejo de herramientas y lanzamiento y recogida de las mangueras. ¿Y eso cómo te lo preparas? Es decir, si ahora mismo llega mañana un chaval y dice voy a prepararme esta oposición, ¿cómo se prepara a hacer una línea de defensa? Normalmente cuando salen las bolsas de empleo, los sindicatos suelen poner un día que invitan a todo el mundo, que no hace falta estar afiliado, y te dejan y te enseñan el manejo de la herramienta, cómo se lanzan las mangueras, cómo se recogen, las diferentes modalidades que hay y que incluso te pueden preguntar el día del examen. O sea, que los sindicatos ponen un día para que la gente que se haya apuntado vaya Eso es a como que te practicar. invitan y te enseñan a hacer las cosas. ¿Y cuando dices los sindicatos, te refieres a todos o tienes que estar afiliado a alguno en concreto? No, no, Porque se eso puede ir de tampoco... forma libre. Yo, por ejemplo, en mi caso, fui cuando me presenté, yo el examen lo hice aquí en Albacete, aunque luego trabajo en la parte de Ciudad Real, porque mi bolsa era regional. Y yo, por ejemplo, fui a un llamamiento que hizo Comisiones Obreras. Y la parte física, que has dicho que es lo de la mochila, yo más o menos sé de lo que hablas, pero imagino que mucha gente no. ¿En qué consiste esa parte física exactamente? Vale, pues la prueba de la mochila, cuando entras, no es lo mismo la primera prueba que tú haces para entrar en bolsa que la prueba que tú haces cuando ya perteneces al cuerpo, es decir, cuando ya eres fijo de la empresa. Entonces, la primera prueba para chicos suele ser 4 kilómetros 800 con 20 kilos en un tiempo máximo de 45 minutos. La prueba no va por nota, simplemente es apto o no apto. Y luego, una vez que estás dentro de la empresa,
Para los chicos son 3 kilómetros 600. Bueno, esto no lo sé muy bien, la verdad. No pasa nada, más o menos, y tampoco hace falta que sea Sí, exacto. creo que son 3.600. Y sí que es verdad que llevas ya 11 kilos. Y luego para la parte femenina, sí que el tiempo y el peso es inferior. ¿Y tú que lo has hecho, no? Me imagino. Sí. ¿Cómo de rápido tenías que andar? Porque dicho así, yo qué sé, me lo puedo, o sea, no termino de imaginármelo. Sí que he visto a gente entrenando en las pistas de atletismo y van a un ritmo andando rapidete. Es un ritmo de marcha rápida. No puede en ningún momento correr. Todo Vale. tiene que ser en marcha. Si, por ejemplo, inicias carrera, motivo de exclusión de la prueba. Todo tiene que ser a marcha. Y marcha, Marcha ligera, evidentemente. marcha ligera, ¿no? Eso es. Sí, Porque si no, por poco te puedes quedar fuera, eso ¿no? es. Pero vamos, que aunque te sobre un segundo, si has entrado, da igual. Ahí lo que importa es el tiempo, que lo hagas en el tiempo que te piden y ya está. Bueno, por esa parte es más o Sí, menos es un poco más sencillo. flexible. Sí. Y de cara a temas de acceso a ese trabajo, ¿solo se puede acceder haciendo una oposición? Sí, realmente sí. A ver, sí que es verdad que la titulación que tengas te puede dar mérito, la parte de oposición concurso, digamos. Vale, vale. Ahí asumas que en mi caso, como hice lo de agente medioambiental, a mí me supuso 1,5 puntos extra. Luego los cursos relacionados con incendios forestales, temas de prevención de riesgo, todo eso son aportaciones extras que te ayudan bastante, la verdad. Ah, vale, Tú vale. aportas tu documentación, los requisitos mínimos que te piden y luego ya lo que tengas aparte es lo que te puede ir sumando. Evidentemente relacionado con el mundo forestal. Ya sean cursos de maquinaria, cursos de motosierra, toda esa parte te la pueden sumar. ¿Y esos cursos de los que hablas ahora se pueden hacer antes de tú empezar a trabajar ahí? ¿O son cursos que ya hacen los trabajadores que estén ahí sin plaza, digamos, y son cursos que ellos hacen porque saben que luego, cuando salga otra oposición, pues más puntos que tienen? Es que no sé Claro, si se pueden hacer dentro solo o también se pueden no, hacer desde los fuera. cursos tienen que ser fuera de la empresa porque si tú no perteneces a la empresa en ningún momento te va a dar ningún tipo de formación. Y como anteriormente te he comentado, incluso algunos sindicatos sacan formación libre que la puedes luego aportar en el momento de la solicitud a la oposición. Vale, vale. O sea que tú te has hecho cursos. Sí, tenía bastantes cursos y sobre todo lo que más me ayudó fue la parte de formación, que yo tenía lo de agente medioambiental y parece así, pero 1,5 puntos ayuda muchísimo. Claro, 1,5 puntos en una bolsa tiene que Es ser... quitarte a bastante gente, la verdad. Claro. Subir muchos puestos. ¿Y solo te has presentado en en Ciudad Real? No, como te digo, la bolsa que yo hice, en mi caso, que fue en el 2017, era a nivel regional. El llamamiento que tú tenías te quedabas en bolsa en toda Castilla-La Mancha y te iban llamando según necesidad. Vale. En mi caso, el primer llamamiento que tuve fue en Ciudad Real y de hecho mi plaza fija ahora mismo la tengo allí. ¿Y cómo ha sido el proceso desde que tú entraste hasta ahora que ya tienes plaza fija, como dices? ¿O ya cuando entraste ya era con plaza fija? No, yo cuando entré era interino. En mi caso particular tuve una baja de larga duración porque estuve 30 meses. Entré como capataz de retén o bombero forestal jefe de unidad, que es como lo denominan ahora. Y ha sido pues cambiando de plaza a través de llamamiento. Ha habido años que he trabajado solo 4 meses, hasta que, por ejemplo, en el año pasado, en el 2022, en junio, fue cuando ya opté por mi posición en bolsa a coger una plaza fija. Y entonces en este caso ahora soy bombero forestal helitransportado. Mi trabajo es con helicóptero. Eso mola, ¿eh? Mucho. ¿Y cuánto tiempo llevas en esa unidad de helitransportados? Como fijo, llevo desde el año pasado, desde 2022, Ujú. no, como de 2023, perdona, pero sí que es verdad que es mi tercera campaña ya. Que decir que también he pasado por esa unidad como interino. ¿Y de qué consta esa unidad? A ver, básicamente, en mi caso vamos en un helicóptero que es un Super Puma. Somos 14 especialistas con técnicos, un bombero forestal jefe de unidad y 2 pilotos. Somos un medio regional y como su nombre dice, nos pueden llamar a cualquier sitio de Castilla-La Mancha. O sea, dices Super Puma. A mí se me viene a la mente que hay un Puma normal o por qué se llama Super Es la Puma. denominación que se le da a ese helicóptero, que es el que mayor capacidad tiene para llevar gente dentro del dispositivo de incendios forestales. Vale. ¿Y cuántos o qué tipos de helicópteros hay en ese tipo A ver si de qué hay, capacidades, por quiero decir? ejemplo, en Castilla-La Mancha hay 2 Super Pumas. Uno está en Ciudad Real, que es la base de la Atalaya, donde yo estoy, en Calzada de Calatrava. Y luego otro está en Campillo de Paraviento, en la provincia de Cuenca.
Luego, evidentemente, hay koalas, hay B3, que eso ya la única diferencia que hay es la capacidad de carga de agua que tiene y la capacidad de pasajero, en este caso, de la unidad que lleva. ¿Y qué capacidad más o menos pueden tener, por saber la diferencia? Porque si te he escuchado alguna vez hablar con nuestro tío, ¿vale? De la diferencia que hay o sea, que él, bueno, nuestro tío, para el que no lo sepa, pues es forestal. Coordinador de agente medioambiental, eso es. Sí, tú lo dices mucho mejor porque para eso has estudiado. Y os he escuchado a veces hablar de que él comenta que cuando llega el helicóptero en el que tú vas, el Super Puma, se nota muchísimo en los incendios. Entonces imagino que será por algo, ¿no? Porque... Sí, ya te digo que básicamente la diferencia que hay es la cantidad, bueno, más que la cantidad, sino el número de componentes que vamos en el Super Puma. porque Porque vais... somos 14 especialistas y claro, a la hora de trabajar en un incendio no es lo mismo ir 14 personas trabajando que en otro tipo de helicóptero que van 6 o 7. Entonces eso cambia a la hora de organizar los trabajos. Y al ser el helicóptero de mayor capacidad en este caso, que por lo menos hay aquí, no sé si en el resto de España habrá alguno que pueda transportar más de 14 personas. Sinceramente tampoco te lo sé asegurar mucho, pero creo que de medio aéreo para trabajar en incendios sí que es el que mayor número de personas lleva. Imagino que al ser un transporte tan especial, no saldrá siempre, ¿no? O sea, puede ser que a los helicópteros más pequeños los llamen más veces que a vosotros. ¿En qué casos os llaman a vosotros? ¿O eso cómo suele ser? A ver, sí que es verdad que aunque sea repetitivo, al ser un medio regional, esa decisión la toma el COR, que es el Centro Operativo Regional, que es el que manda las órdenes a los COP, que son los Centros Operativos Provinciales. En cada provincia hay uno, el COR está en Toledo, que es el regional, y él es el que decide esa decisión a través del técnico que hay en ese día trabajando. Normalmente sí que es verdad que en incendios más pequeños o que son incipientes, que están empezando, sí que suelen activar primero las unidades pequeñas, porque como nosotros somos una unidad mayor, tanto con gente como en medio aéreo más grande, nos suelen reservar por si el incendio ya se hace más grande. También ya te digo que no siempre es así. A veces nos pueden sacar de una, sobre todo por la peligrosidad que tenga el incendio, donde haya empezado. Ya son decisiones que eso va a nivel interno. Y entonces, a vosotros os llaman, vais al incendio y cómo o sea, no es que no tengo ni idea. Tú te subes en un helicóptero y a partir de ahí, ¿qué es el proceso? O sea, explícame Vale, un poco. pues te explico. Nosotros estamos en una base, hay un emisorista de aeródromo en este caso, y él activa una sirena. Ujú. Básicamente suena como una alarma y ya sabemos que tenemos salida. Más o menos, a ser una unidad tan grande, sí que estamos dentro del Super Puma como dos unidades, por decirlo así un poco. Un equipo se encarga de la parte del Bambi, que el Bambi es la bolsa que lleva el agua, Ujú. por decirlo para que la gente lo entienda, y luego otra parte que es la parte de herramientas, que ya cogemos batefuego, mochila extintora, el mazo de herramientas que llevamos azadas, Pulaski, Manleo, que eso ya depende llevamos incluso motosierra, depende del incendio que vayamos, pues así utilizamos unas cosas y otras, pero salimos siempre con todo. Y entonces, pues ya te digo, una parte de la cuadrilla se encarga de la parte del Bambi y otra parte de la parte de herramienta. Y vamos entrando de forma ordenada a través de que el piloto te da el ok y el capataz nos va ordenando. Y una vez que te subes, bueno, a volar, te llevan al lugar y así a priori, más o menos, o sea, cómo suele ser ese aterrizaje y bajar del helicóptero y, o sea, a qué distancia suelen dejar, cosas así que... A ver, la distancia depende evidentemente de lo que haya, o sea, del sitio o de la zona de aterrizaje. Te pueden dejar bastante cerca o bastante lejos, dicho así un poco, que realmente eso depende del tipo de incendio al que vayas. Es una decisión que toma el piloto con el técnico de la unidad, miran la zona de embarque, bueno, perdón, la zona de aterrizaje, y ahí ya, pues evidentemente el proceso es el mismo. Una parte irá a sacar la cesta, o sea, de la cesta el Bambi para que vaya a cargar agua, y la otra parte se encarga de bajar las herramientas. Y entonces el helicóptero nos deja, nos ponemos a actuar y nuestro apoyo, básicamente, nuestro apoyo que tenemos en incendio es el apoyo aéreo del agua que nos hace la descarga. Sí que es verdad que eso puede cambiar, como te digo, depende de las decisiones de agentes medioambientales, de técnicos que estén en ese momento,
pero normalmente tu helicóptero va asociado a ti. Siempre vas a estar apoyado por tu propio medio aéreo. Aunque ya te digo que no siempre pasa eso. Vale, vale. ¿Y cuánto tiempo soléis estar ahí? O sea, por un lado imagino que puede ser hasta que se apague el incendio, si es algo asequible, pero si es algo más tocho, más serio, ¿cuánto tiempo podéis estar ahí trabajando? Las máximas horas que puede estar son 12. Pero 12 horas de extinción. 12 horas seguidas ahí. Es decir, el helicóptero depende de volar entre el ocaso y el orto, que es cuando amanece y cuando anochece. E incluso muchas veces el helicóptero se tiene que ir ya a base, también tiene sus periodos de vuelo, tiene que ir a repostar. Hay momentos en los que el helicóptero no está porque está en periodo de descanso. Y sí que es verdad que si el incendio se complica, el helicóptero se va y luego nosotros volvemos a base con un vehículo. Pero imagino también, ahora que hice lo del vehículo, que vosotros tendréis acceso a zonas que los vehículos terrestres no tengan acceso. En algunos incendios, ¿no? Eso es. Pues hasta donde llegue el vehículo y tú lo buscas a pie. Madre mía. Bueno, ¿y qué nos puedes contar así un poco más, no sé, de alguna experiencia que hayas tenido así con algún tipo de incendio más chunguillo? A ver, pues como comenté al principio, mi primer incendio y encima que era jefe de unidad, la verdad, sinceramente dicho así, pues me asusté. No sabía por dónde cogerlo y yo decía, pero ¿y aquí qué está pasando? Y son muchos nervios, son muchas decisiones porque tienes el COP es o sea, el que recibe tus órdenes y tú eres básicamente el que está viendo y el que está pidiendo medio. Y es una decisión que la verdad que te pone bastante nervioso. Pero bueno, al final pues la experiencia y los incendios pues te van dando esa soltura, por así decirlo. ¿Y cuántas salidas soléis tener? Pues eso la verdad que depende sobre todo de la sequía del año. Por ejemplo, el año pasado, en el 2023, en mi caso solo tuve una salida. Fue algo bastante tranquilo, un verano muy tranquilo. Y sin embargo, en el 2022 había días que me iba a mi casa, descansaba mis 12 horas y volvía otra vez a un incendio. Porque era un incendio con otro, uno con otro. Y ahí sí que es verdad que estuvimos prácticamente en toda Castilla-La Mancha. Por lo que me comentas, sí que... o sea, es que te iba a preguntar que si suele ser común que hagan despegar el helicóptero. Pero por lo que me comentas, pues a lo mejor depende del año un poco, ¿no? Sí, sí. A ver, también es verdad que esto va por horas de vuelo. Todos los helicópteros tienen unas horas de vuelo determinadas que, por decirlo un poquito así, entre comillas, deben de gastarlas. Es como una contratación por horas de vuelo. Sí que es verdad que nosotros también tenemos entrenamiento. Entonces, normalmente una vez a la semana solemos hacer un entrenamiento con helicóptero. Y el helicóptero, pues evidentemente, despega para nosotros y es para entrenarnos a la unidad. También depende del IPP, que también me sirve para nombrarlo, que es el índice de propagación de incendios forestales de ese día, es decir, depende de la humedad del combustible, de las temperaturas que haya. Entonces, en situaciones de mucho riesgo o de riesgo extremo, normalmente suelen cancelar todo tipo de operación, porque te dejan preparado por si hay algún tipo de emergencia. Y otra cosa que tenía aquí en el tintero es que en Castilla-La Mancha, para la gente que nos escuche que sea de otras comunidades, si no me equivoco, corrígeme tú, la competencia en incendios forestales pertenece a los bomberos forestales, ¿puede ser? A ver, pues normalmente eso depende del tipo de incendio y las dimensiones que vaya cogiendo. Si es necesario montar un puesto de mando avanzado o PMA, es como se le suele denominar, sí que es verdad que lo monta el propio dispositivo de los incendios forestales. No tiene nada que ver el 1006 ni nada. Sí que pueden estar solapados o ayudarnos en alguna situación en que se les llama o porque haya cercanías a carretera o al núcleo urbano. Sí que es verdad que pueden estar asociados a nosotros, pero realmente la dirección de ese incendio depende solo del dispositivo de incendios forestales. No tiene nada que ver. Ya ahí pues trabajan agentes medioambientales, hay técnicos de la Junta, pero de la parte de incendios forestales. Y si alguien quisiera empezar hoy a prepararse para ser bombero forestal, por lo menos en Castilla-La Mancha, que es tu experiencia, ¿vale? Que Sí, porque otras comunidades no sé no realmente cómo sabemos muy bien cómo funcionan. funcionarán, eh, ¿qué, bueno, no sé si qué consejo le darías o por dónde deberían de empezar.
A ver, como he comentado al principio, sí que es verdad que si tienes algún estudio relacionado con la parte de forestales, va a ser más fácil porque realmente dentro de ese módulo estudias los incendios forestales, estudias la vegetación, comportamiento del incendio. Entonces, como me pasó en mi caso, te ayuda mucho. Si no, pues realmente escogerte el temario y ponerte a estudiar. Es bastante asequible, tiene conocimientos que no son muy difíciles y realmente te suelen pedir el estudio de bachillerato y graduado escolar. Sí que es verdad que cuanto más nivel tengas, puedes acceder, como comentaba antes, a unas categorías u otras. De ahí también entra el juego de los carnets, el tipo que tengas de carnet y demás. También me has comentado al principio que hay años en los que tú has trabajado 4 meses. Te iba a decir cómo se soporta, pero más bien más que cómo se soporta, cómo se lleva, ¿no? Porque al final una diferencia grande entre el servicio, o sea, entre los bomberos urbanos y vosotros es esa, ¿no? El hecho de no poder tener esa continuidad laboral que, pues, al final a lo largo del año pues te puede pasar factura, dependiendo, no sé, habrá gente con cargas familiares o no sé. ¿Por qué trabajas 4 meses? A ver, básicamente es porque no se cubren todas las plazas en invierno y en verano. Digamos, el dispositivo lo suelen preparar al 100%, aunque nunca se prepara al 100%, para la extinción para verano. Para la parte de invierno de la prevención, sí que es verdad que suelen prescindir de toda esa gente. Se queda trabajando toda la persona que es fija o, en algún caso, la persona que tenga algún tipo de contrato que esté cubriendo alguna baja. Esa gente sí que hasta que se incorpora a la persona que está de baja, trabaja tanto en verano, en extinción, como en invierno en la prevención. Pero si no, si tienes una plaza, una vacante o algo tipo eventual que es solo para el verano, cuando acaba tu temporada de incendios, y dependiendo del medio en el que estés, finaliza tu contrato y a esperar otro año. Bueno, ¿y qué diferencias hay entre trabajar en invierno y en verano? Vale, pues a ver, normalmente, respondiendo un poco también antes del periodo que trabajaba la gente o que podía trabajar, la campaña de incendio suele ser 4 meses. Ya depende un poco del año, de la decisión que se tome, si ampliarla, modificarla. Pero normalmente los meses de verano, que suelen ser junio, julio, agosto y septiembre, es cuando suele estar el máximo medios activos, digamos, para trabajar en la extinción. Y ahí el día a día es, por la mañana tienes todos los días tu parte de entrenamiento de parte de actividad física, todos los días se entrena. Luego tienes tu parte para descanso y a media tarde todos los días también sueles hacer un entrenamiento, que depende de lo que te toque. Hay varios tipos de entrenamiento, puedes hacer entrenamientos con el camión autobomba, puedes hacer entrenamiento con la herramienta, ya un poco como quiera enfocarla o el bombero forestal jefe de unidad del turretén, o en mi caso tenemos un técnico, que es el que no hace los entrenamientos, solapándose con el capataz de retén. Y luego la parte de invierno sí que nos dedicamos a hacer la parte preventiva, que de ahí muchas veces la expresión de que los incendios también se apagan en invierno. Como tú gestiones el monte, es como en el momento que pueda haber un incendio en esa zona, el comportamiento de ese incendio va a cambiar y te va a ayudar sobre todo a sofocarlo y apagarlo. Entonces las labores que llevamos es el desbroce del monte, el derramado, el podado y básicamente es eliminar combustible para que tengamos, en caso de incendio, un combustible menor. Y más accesible también, ¿no? Eso es. Porque claro, luego el medio de transporte cuando llegas en verano con un incendio de la leche y no puede pasar por ningún sitio, ninguna maquinaria, pues Eso le viene bien para los camiones autobomba, incluso para ti mismo, para entrar a pie. Cuanto más limpia esté la zona, por decirlo así un poco más común, pues mejor puedes sofocar ese incendio. ¿y cuánto trabaja un bombero forestal en verano? ¿Cuántos días? Pues ahora, por ejemplo, llevamos un turno de 2-2-3. Es decir, trabajamos 2 días, ¿Mm? descansamos 2 y trabajamos 3. Y a la semana siguiente libramos 2 porque venimos de 3 de trabajo, se trabajan 2 y se descansan 3. Sí que es verdad que, a ver, dicho así, parece que una semana se trabaja más que otra y realmente hasta los días que tú estás libre, pues estás activo, digamos, como tal.
que tienes un periodo de tiempo, que en este caso ahora son 5 horas, que si en tu periodo de descanso te llaman a las 5 horas, te pueden hacer incorporarte en un caso de emergencia. Y luego los días que estás de guardia, porque los días que trabajas sí que están las 24 horas del día activo, digamos, tu medio puede actuar en cualquier momento, tienes 45 minutos para llegar a tu punto de encuentro. Que el punto de encuentro es donde nos reunimos toda la unidad para irnos a cada uno, en este caso, a nuestra base que tengamos. O sea que no puedes vivir muy lejos de donde tengas ese punto de encuentro, ¿no? Realmente cuanto más lejos, pues Más difícil. más difícil lo tiene. Eso ya es cada uno, son decisiones personales. Y tiene motivo de sanción, sobre todo. En caso de emergencia, en no estar en tu tiempo, pues tiene sanción. Claro, porque no hay que olvidar que esto no termina de ser un puesto 100% público como pueden ser los otros bomberos, los urbanos Eso o es. similar, sino que esto va un poco mitad y mitad, es medio público, medio privado, que está ahí que no se sabe muy bien Eso es. Estamos para entre Pinto y qué. Valdemoro. Sí, sí. ¿Y los turnos son de 24 horas? Cuando me has dicho que trabajáis 2 días, ¿te refieres a que trabajáis 2 días seguidos con, no sé, con En 12 horas este ese día? caso, trabaja las 48 horas. Están los 2 días activos. En base estamos 10. Es Vale, vale, decir, vale. presencialmente, en base tú estás 10 horas trabajando. Ujú. Pero estás activo, digamos, las 24 horas. Sí, sí, Que que en si este caso, si llaman... trabajas 2 días, pues las 48. Vale, vale. Todos los turnos empiezan a las 12 y acaban a las 12. Vale, vale. Hombre, es que eso es un dato importante, ¿no? Porque no es lo mismo estar en base que estar en tu casa por si acaso pasa algo. Eso es. Que a Pero que ver. también sabes que te pueden llamar Sí, sí, sí. Que estás trabajando, aunque estés en tu casa, pero tienes que estar con el preparado, ¿no? teléfono disponible, eso es. Y entonces, ahora se me viene a la mente, todo bueno, el material, el uniforme y todo eso también os lo permiten llevar a casa. Sí, sí, cada uno tiene, digamos, su EPI, Ujú. que eso es personal. Y tú te lo llevas. Tú te encargas de cuando vas a un incendio de llevártelo todo. Nadie va a estar pendiente de ti, en plan, has cogido el casco, los guantes, las gafas, no. Eso ya forma parte de ti, de tu día a día, de su cuidado y su mantenimiento y evidentemente, de llevártelo siempre contigo. Pues mira, eso sí que es interesante también, porque no, no es así en todos los casos, ¿no? Sí, ¿no? Porque yo no lo sé, lo desconozco. Creo que los urbanos sí que lo dejan en su Hmm. base y Sí, ya lo cogen hay allí. lavadoras En este caso, nosotros lo llevamos a casa y todos los días, pues lo llevas contigo. Es como una parte de ti. Bueno, y ahora un tema un poco más polémico, o no, depende cómo se lo tome la gente, es el tema de que cuando sucede un incendio en una comunidad o provincia limítrofe fuera de las competencias, digamos, en este caso estamos hablando de Castilla-La Mancha, si hubiera un incendio en Comunidad Valenciana, región de Murcia, por el norte pues tenemos Aragón, por el sur tenemos Andalucía, o sea, tenemos muchas provincias limítrofes. ¿Qué sucede en esos casos? Porque si tenéis una base que está cerca de un incendio que sea, yo qué sé, en Andalucía, por ejemplo. Sí, nosotros, por ejemplo, que tenemos más cerca Andalucía. Pues a ver, sí que es verdad, yo esto como se suele decir, lo que me han contado. Porque yo no estaba en el dispositivo. Mis compañeros que llevan muchísimos años, a lo mejor 20 años en el dispositivo, me han contado que antiguamente a lo mejor estaban en un límite de provincia y estaban sin actuar. Por ejemplo, estaba ardiendo Andalucía y yo sé la parte de Ciudad Real, que en el caso en el que yo estoy, y no hacían nada. Es decir, era como mirarse unos bomberos a otros forestales cómo apagaban en su incendio. Ahora sí que es verdad que todo eso se está, se está subsanando, es decir, se están haciendo acuerdos entre comunidades para actuar en caso de emergencia. Que por mi parte, y esto ya en modo personal, lo veo muy bien, porque es una emergencia y deberíamos ayudarnos entre todos. Sí que es verdad que ahora ya el año pasado, bueno, hace dos, por ejemplo, hubo unidades en el incendio de Zamora, otros en el de la Sierra de Vejí, en la Comunidad Valenciana, Andalucía también ha ido, gente ha ido a Murcia, al dispositivo, es decir, que ya esa parte se está un poco como haciendo a nivel un poco más nacional, que seamos una emergencia, que actuemos en cualquier tipo de situación y nos ayudemos entre las comunidades. Claro, porque para que la gente se haga una idea, lo que pasaba es que de eso de que se miraban unos a otros, como tú comentas, es porque a lo mejor estabas en un incendio que se había declarado en la provincia, o bueno, en este caso comunidad de Andalucía, Y si no pasaba la tuya, no hacías nada. claro, Mirabas como estabas preparado por si entraba, digamos, dentro de tu zona de actuación, pero no te dejaban directamente actuar. madre mía.
Entonces, bueno, por esa parte está bien que se trabaje en esa unidad, ¿no? Porque si no, se están perdiendo medios. Que Sí, al desde final, luego, claro. y al final se está, ya no solo perder medios, porque también pienso que estás permitiendo que el fuego avance. Al final te Claro. puede afectar a tu comunidad de peor manera que si hubieras actuado en la otra. Lo que pasa que, bueno, imagino que por leyes, pues no Sí, se puede. normalmente es que no te deja, digamos, en este caso la empresa no te deja actuar. Serán Ujú. por protocolos de seguridad, por seguros, imagino, pero no será como un poco surrealista decir, estoy viendo un incendio y no se puede hacer nada. Y ya como digo, actualmente esa parte no existe o por lo menos se Se está están creando. intentando quitar esa parte Mm. de que se establezcan acuerdos entre las comunidades limítrofes. Vale, vale. Pues nada, a ver si se llegara a un acuerdo nacional en ese sentido. Eso sería importante. Que no, bueno, no me voy a meter yo tampoco mucho en el tema, no vaya a ser que haya gente que le moleste, pero no lo entiendo muy bien, pero imagino que si llegan a un acuerdo nacional, pues sería beneficioso sobre todo para el monte en este caso y para la extinción de Y para esos. poder actuar en cualquier momento, o sea, en cualquier incendio Claro. próximo Hmm. a lo tuyo. Bueno, otra pregunta que te quería hacer, pregunta y también como un poco un mensaje para la población en sí. Por un lado, ¿qué tipos de incendios son los más habituales en este caso, en verano, por ejemplo? Y por otro lado, ¿qué labores de prevención, más allá de la que vosotros hacéis, como bomberos forestales en invierno y en verano, que imagino que también se harán, qué labores de prevención puede tener la gente? Aunque sean simples, yo creo que está bien recordarlas, y más ahora que estamos grabando el podcast en época que estamos entrando ya en verano, pues mandar ese mensaje, ¿no? Si quieres empieza por qué tipo de incendios suelen ser los más habituales, o más o menos, no hace falta que sea algo exacto. A ver, yo creo que también depende un poco del terreno en el que te muevas o trabajes. Depende un poco, en este caso, dentro de Castilla-La Mancha, un poco de cada provincia. Yo hablo más de la zona en la que yo estoy día a día, que suele ser la parte de Ciudad Real, parte más de Mancha y La Manchuela. Y el incendio es más típico de Pasto. Sobre todo ahora en los primeros días de junio es muy típico el incendio de cosechadoras, aunque realmente puede haber incendios de cualquier tipo en cualquier provincia, porque hay más parte de más arbolado, parte más arbustiva, parte más de pasto. Prototipos de incendio realmente no es que haya en un sitio unos sí y en otros no. Lo que pasa es que depende, pues, en este caso, de la masa forestal. La provincia de Albacete, por ejemplo, tiene más masa forestal que más parte de pasto. Pero realmente no hay una gran diferencia en incendios. Sí que es verdad que puede ser aparentemente, que luego la gente es como que a lo mejor le cuesta entenderlo, un incendio de pasto puede ser más peligroso que un incendio de monte, porque el comportamiento del incendio es más rápido. Se quema mucho más en menos tiempo y claro, puede ser más peligroso, realmente. Y luego en cuanto a la población, la otra pregunta que me hacía, pues sí que es verdad que un poco lo que te dicen en televisión, pues no tirar colillas, sí que es verdad que muchas veces te quedas un poco sorprendido cuando vas a una área recreativa, a una zona de descanso y hay gente haciendo una barbacoa en pleno agosto y pues eso evidentemente tiene motivo de sanción, pero a la vez es como que poca concienciación humana hay de en agosto ponerte a hacer una barbacoa o cuando lo ves con un camping gas. A modo, no, yo no sabía que esto se podía hacer. Es fuego en el medio ambiente. Una negligencia, pero que sigue pasando realmente. Claro, es que no es lo mismo la visión de esa persona que tiene un camping gas en ese momento que la visión de una persona, como eres tú, que trabaja apagando incendios que se producen precisamente por causas como esas. Sí, a ver, está claro que puede haber un accidente. También ha pasado, pues, que se haya incendiado un coche en mitad de una carretera y al apartarse, pues, se haya propagado un incendio por el pasto. Es un accidente, no le puede pasar a cualquiera. Pero sí que es verdad que la parte, por decirlo así de esa forma, que tú ves que se puede evitar, es como que te choca más ese tipo de negligencia, como lo de tirar una colilla. No, si esto se apaga, o no. Si puedo. No, si solo voy a quemar dos palos para cocinar. Ya, pero lo que puedes tú crear por encender dos palos, parece que a veces hay gente, sí que es verdad, cada vez menos, la gente está mucho más concienciada.
pero aún sigue habiendo situaciones en las que realmente te sorprende de lo que puedes llegar a ver. Claro, quizás puede ser que haya personas con exceso de confianza en ese ámbito. Sobre todo donde más accidentes se producen es ahí, incluso nosotros mismos. Cuando a lo mejor tienes un accidente o, bueno, o más que un accidente, un sustillo, es sobre todo por el exceso de confianza. Por eso te he puesto el ejemplo de los pastos. Ha habido más sorpresas o más... o que realmente la gente se ha visto más comprometida en un pasto que ardiendo un bosque, por así decirlo. Vamos, que Por el exceso de confianza. Nos pasa incluso de ahí que hagamos entrenamiento. No quemando, evidentemente, pero sí que es verdad que hace entrenamientos para verte en situaciones. Y luego siempre después de cada incendio hay un momento que se llama el debriefing del incendio, que nosotros mismos analizamos nuestro trabajo para ver en qué podemos mejorar, qué nos ha podido salir mal y demás. Y sobre todo ver cómo otros medios, incluso tú mismo, has actuado y qué decisiones se han tomado en cada momento. Es como hacer una autocrítica de nosotros mismos para mejorar. Y a ti a nivel personal, o sea, por lo que me estabas comentando ahora, de que has tenido, bueno, que has tenido, de que a veces hay exceso de confianza en incendios con pasto, porque a lo mejor, yo qué sé, también es verdad que a lo mejor se ve menos espectacular, por así decirlo. Menos virulento, así aparentemente, Claro, sí. lo ves menos violento, luego que pueden ser pastos bajitos que dices, bueno, esto tampoco... Y claro, puede llegar a complicarse. En tu caso personal, ¿qué es lo más complicado que has tenido en esa...? A ver, yo por ejemplo, sí que es verdad, y espero que no pase nunca, nunca me he visto muy comprometido, por así decir. Sí que recuerdo un incendio, en este caso fue en Puerto Llano, en el que había pasto y había zona de pinar. Y en ese año había muchísimo pasto y sí que es verdad que hubo un momento en que yo solo veía fuego por todo. Que tuvimos que salir hablando, claro, saltando por encima del pasto y nos ayudó el que el pasto en ese momento no era muy grande, no era muy alto. Porque si no realmente es como, ¿qué hago aquí? Solo veía fuego por todos lados. Y con el camión sí que intentamos parar el pasto y salir a la zona que no estaba ardiendo. Y otra parte, otro consejo que suelen dar es que donde la zona más segura, por raro que suene, es la zona negra, la zona que ya se ha quemado. Ahí es donde más seguro puedes estar, porque se supone que el incendio ahí ya no va a tener ningún tipo de comportamiento. Claro, puede ser que también, bueno, no sé, luego si habrá temperaturas muy altas en esa zona, depende Sí, sobre todo cuánto tiempo dependiendo haya pasado. del tipo de combustible. También es verdad que muchas veces un incendio pasa tan sumamente rápido y te quema el pasto, pero el combustible leñoso, por así decir, no te lo ha quemado. Entonces la capacidad que se llama de retorno, de que si el incendio vuelve hacia atrás o hay un cambio de viento, esa zona puede volver a arder. Entonces son como muchas cosas que hay que tener en cuenta dependiendo del tipo de combustible que tengas en ese momento. ¿Y cómo es esa situación en la que me has comentado antes, que te ves rodeado de fuego? O sea, que mires donde mires hay fuego, ¿qué se te pasa ahí por la cabeza en ese momento? Porque Pues no sé, que qué a suerte de que ver, haya un pasto aquí donde puedas salir corriendo. O... claro, a ver, realmente es como lo típico, sobre todo es calma, intentar analizar, pero lo primero que te sale es correr. Es lo primero que te aconsejan, pero es como, Tengo que correr, tengo que salir de aquí". Y ya te digo, en mi caso que íbamos, en ese caso estaba de jefe de unidad, íbamos un retén acompañado de una autobomba, pues intentamos echarle agua a las ruedas del camión para que no ardiera, porque básicamente la parte de goma puede arder, saltar el pasto y pararlo. Y fue lo que hicimos, e intentar irnos a una zona que había de barbecho, que no había ningún tipo de combustible ni nada, y ahí lo fuimos parando. Y sobre todo lo principal es reagrupar al grupo, crear una situación de calma y seguir actuando. hay que tener paciencia Sí, y serenidad ahí, ¿eh? ya te digo que es que depende de... Por eso que realmente un incendio nunca lo puedes predecir. Nunca sabes por dónde te puede salir, qué tipo de viento vas a tener, si va a haber un cambio de enrasa. Sí que es verdad que todo esto se analiza todos los días, el tipo de viento que pueda haber, de dónde puede soplar, y sí que cada vez hay más avance de cómo puede, o sea, el comportamiento que puede tener ese incendio. Pero luego es algo que puede cambiarte en cualquier momento. Y en un caso como el que me has dicho, al ser tu jefe de unidad, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo se llama? Sí. Jefe de unidad. ¿Recae sobre ti la responsabilidad de decidir qué hacer en ese momento o sobre quién recae? En ese momento, a ver, esto es que ya es como meternos
en la escala, ¿no?, que se lleva dentro de los incendios. Mm. Tú, normalmente el jefe de unidad se encarga de toda su cuadrilla, de Vale. la que llevas. Y las decisiones sí que es verdad que las tomas tú. También es verdad que las órdenes, en este caso, las órdenes yo las recibía de un agente medioambiental. Y a su vez, el agente medioambiental del director de extinción. Entonces, como una escala que tú vas, como eres, en ese caso eres como un poco transmisor de información, o sea, tú transmites la información que a ti te llega para combatir ese incendio, pero luego sí que cae en ti la responsabilidad de cómo actúes y de lo que le pase en ese momento a las personas que tú llevas a tu cargo. Claro, porque con lo que me dices, vale que la responsabilidad recae en varios tramos, varias escalas, pero el último eslabón que está ahí, digamos, a pie del cañón, sí que eres tú. En ese caso sí, Porque ya una cosa son las órdenes que recibas por radio, ¿no? Y eso es. otra cosa es estar ahí y ver lo que está pasando en carne A ver, viva. sí que es verdad que evidentemente tú como jefe de unidad te puedes negar. Puedes Ujú. decir, pues mira, esta decisión que has tomado no me parece correcta. No voy a entrar con mi retén en esta zona porque puede ser comprometida o puede ser una situación de peligro. Y es como todo, no te van a obligar. Pues, pues nada, no sé si quieres que vayamos añadiendo algo más o si se nos ha quedado algo en el tintero. Yo creo que más o menos la gente se puede hacer una idea en qué consiste tu trabajo, Sí, ¿no? bueno, a grosso modo así por encima, luego se puede profundizar en muchísimas cosas. Pero a grosso modo yo creo que una percepción de lo que es nuestro día a día, Mm. pues más o menos yo creo que puede quedar claro. Pues sí, bueno, si quieres también así ya de últimas, pues cosas que se me van ocurriendo antes de finalizar. Eh, Diferencias entre el verano y el invierno a nivel de... Porque tú ahora ya eres fijo, ya imagino que tú trabajas ya Los 12 todos los meses del meses, año, eso es. pero una persona que sea nueva, que esté planteándose o diga, va, voy a probar aquí en GeaCamp o en cualquier otro de otra comunidad que seguramente funcionen de forma parecida, sobre todo en lo que me comentas de los meses de verano e invierno, ¿qué mensaje le mandarías o qué les podrías decir para que no se vengan abajo, ¿no? Cuando llegan los meses de invierno, que se ven sin trabajo en ese aspecto. No sé, ¿qué les dirías o cómo actuabas tú en ese caso para decir, bueno, voy a seguir con esto? A ver, sinceramente yo creo que lo que más hay que tener es paciencia. Ir poco a poco. El dispositivo, la verdad que está bastante envejecido, hace falta mucha sangre nueva, hablando claro, y poco a poco pues toda esa parte se va cubriendo, va entrando más gente, pero básicamente es paciencia y yo el único consejo que puedo dar pues en los meses de invierno, formación. Que te vayas formando, que no te desanimes y nada, y es un poco así muy en el aire, pero también es cuestión de suerte, del tipo de plaza que puedas tener, que puedas coger en ese momento. Y luego otro consejo que yo doy, que es la parte que mucha gente no la ve bien, yo en mi caso sí, sé que eso es complicado, sobre todo por temas familiares, no tener miedo a empezar en cualquier punto. Yo en mi caso me tuve que ir a 300 kilómetros de mi casa para empezar, pero a día de hoy tengo mi plaza fija. Que es Mm. duro, sí, pero también se puede uno promocionar o cambiar de plaza con un concurso de traslados. Y básicamente paciencia, no tener miedo a conocer mundo. Y si quien quiere trabajar, como yo digo, tiene que estar preparado para lo que venga. Nos quedamos ahí con ese mensaje y nada, pues muchísimas gracias Carlos por haber venido al podcast de Cuerpo de Acción y nada, nos vemos en próximos episodios.